¿Qué tal están? Filosofía de Séneca. Lucio Anneo Séneca, nacido en Córdoba en el año 4 a.C. y muerto en Roma en el año 65 de nuestra era, representa una de las voces más poderosas, contradictorias y actuales del estoicismo romano. Su figura no solo pertenece a la historia de la filosofía, sino a la literatura, la política y la psicología moral. A través de sus cartas, tratados y tragedias, nos legó un mapa de cómo enfrentar la condición humana, siempre situada entre la brevedad del tiempo, la amenaza de la fortuna adversa y la constante injerencia de las pasiones en la vida del hombre. Cuando uno se aproxima a Séneca, no lo hace como quien estudia un sistema filosófico cerrado, lleno de tesis metafísicas y deducciones rigurosas, sino como quien escucha a un maestro de vida. La filosofía en su pluma se convierte en medicina del alma, en disciplina de crecimiento interior, en exhortación a la lucidez y en recordatorio de que la existencia no admite demora. Es por tanto un filósofo profundamente ético, moral y práctico, cuya influencia sigue viva porque la raíz de sus preocupaciones sigue siendo la nuestra, la fragilidad del tiempo, la búsqueda de la serenidad, el miedo a la muerte, la tensión entre lo que deseamos y lo que acontece. La experiencia vital y la tensión filosófica es algo que está en toda su obra. Es imposible comprender a Séneca sin situarlo en el contexto de los vaivenes de su vida. Educado en Roma, hijo de un retórico cordobés, se formó desde joven en la oratoria y en la filosofía. Sin embargo, su carrera estuvo siempre condicionada por el poder imperial. Durante el reinado de Calígula estuvo a punto de morir por envidias en la corte. Fue exiliado a Córcega, bajo Claudio, regresó gracias a Agripina y acabó siendo tutor del joven Nerón, a quien educó en principios moderados. Durante los primeros años del reinado de Nerón, participó en el gobierno de manera decisiva, defendiendo una política más justa, pero la deriva tiránica del emperador lo obligó a retirarse de la vida pública. Finalmente, acusado de conspirar contra él, fue condenado a la ejecución forzada, que cumplió con serenidad filosófica. Esta trayectoria muestra la tensión permanente entre teoría y práctica, entre la aspiración de vida retirada, el ocio filosófico o la otium en terminología latina, el otium, y la condición política inevitable de un hombre comprometido con las circunstancias de su tiempo. En esa paradoja radica buena parte de la fuerza de sus escritos, de su obra. Séneca no teoriza desde la comodidad de la abstracción, sino desde la vivencia directa del poder, la inestabilidad y también el riesgo mortal. Cada palabra suya está encarnada por la experiencia y por eso resuena tan directamente en nuestros oídos. La centralidad de la ética estoica es algo evidente. El estoicismo, desde Zenón de Citio hasta Crisipo, pasando por el romano Cicerón y luego Epicteto y Marco Aurelio, es un sistema filosófico tripartito, lógica, física y ética, pero en la Roma del Alto Imperio el aspecto que sobrevive con más vigor es la ética. La sociedad romana requería principios prácticos de conducta, más que elaboraciones metafísicas sobre el cosmos. De ahí que en Séneca encontremos una constante pregunta: ¿cómo debe vivir el ser humano para ser feliz, libre y sereno? Los tres grandes ejes de respuesta que ofrece Séneca son: primero, el dominio de sí mismo, gobernar las pasiones, someter la voluntad a la razón y vivir conforme a la naturaleza racional que poseemos. Segundo, la libertad interior, ser independiente de la fortuna, tanto de riquezas como de honores y de placeres externos, pues lo exterior no depende de nosotros. El punto tercero es la conciencia del tiempo. La vida es breve y quien no aprovecha cada momento lo pierde, irremediablemente. La sabiduría consiste en dar valor a cada día. Estos tres aspectos no se presentan como dogmas aislados, sino como consejos terapéuticos dirigidos a individuos reales, amigos o discípulos, como Lucilio en sus célebres cartas. La brevedad de la vida y la urgencia del presente se puede decir que es clave en su pensamiento. Pocas ideas resultan tan representativas de Séneca como aquella expresada en su obra acerca de la brevedad de la vida, De brevitate vitae. En ella sostiene con contundencia que la vida no es corta en sí misma, sino que nosotros la hacemos corta al malgastarla en nimiedades, proyectos vanos, placeres superfluos y preocupaciones por cosas que no dependen de nosotros. El hombre cree que la vida va a durar indefinidamente, eternamente, y la pospone
pospone el estudio, la reflexión, la amistad, la acción noble, siempre pensando que habrá más tiempo después. Pero después advierte Séneca que eso no existe. El tiempo pasado no vuelve, no regresa. El tiempo futuro es incierto y solo el presente nos pertenece. Sin embargo, vivimos como si el presente fuera un obstáculo y no una dádiva. La enseñanza práctica es radical. Debemos vivir cada día como si fuese entero en sí mismo. Lo que se aprende hoy no debe dejarse para mañana. El estoico vive en el presente, se llena de él, lo aprovecha como cosa propia, sin dejar que se diluya entre proyectos ajenos y preocupaciones inútiles. Esta idea se enlaza de modo sorprendente con la noción contemporánea de atención plena y se puede decir que lo que confirma la vigencia de su mensaje es esto mismo. El tiempo, como propiedad del sabio, es algo indudable. Si hay algo que Séneca considera nuestra propiedad auténtica es el tiempo. No poseemos nada de lo que la fortuna puede arrebatar, ni riquezas, ni cargos, ni salud, ni fama. Solo el tiempo es verdaderamente nuestro, pero lo dejamos escapar como si fuera inagotable. Lo entregamos, además, gratuitamente a causas externas, a los intereses de otro, y no defendemos el tiempo con el celo con que defendemos el dinero. Esta paradoja que Séneca subraya en sus escritos con dureza nos muestra la negligencia humana. Nadie toleraría que le robaran el patrimonio, pero todos entregan alegremente sus horas a trivialidades. El sabio es aquel que protege su tiempo, que lo invierte en aprender, en perfeccionarse, en cultivar la vida del espíritu. Solo así la vida es larga, no en cantidad de años, sino en plenitud de conciencia. El dominio de las pasiones supone también adentrarse en la psicología senequiana. Una de las preocupaciones más frecuentes de Séneca es el estudio de las pasiones. En De Ira analiza, por ejemplo, cómo la cólera nace de juicios apresurados, de expectativas incumplidas, de la incapacidad también de soportar las ofensas. La ira destruye tanto al que la sufre como a la comunidad. De ahí la necesidad de frenarla desde el principio, de evitar encenderse en ella. El tratamiento que Séneca hace de la ira resulta, en este sentido, sorprendentemente moderno en su análisis psicológico. Advierte que la pasión crece con la repetición del pensamiento, con el rumiar de la ofensa, etc. Por eso aconseja distraerse, apartar la mente, retrasar la reacción, reprimirla. De golpe puede resultar imposible, pero sí es posible impedir que crezca. Como en la terapia actual, Séneca sabe que lo esencial es intervenir en los primeros momentos del proceso mental. La psicología senequiana no se limita a la ira, también reflexiona sobre la tristeza, la envidia, la lujuria, el miedo, etc. Para todas ellas la técnica es semejante, reconocer que son producto de nuestras opiniones y representaciones mentales, no de la realidad en sí. El sabio aprende a reinterpretar los hechos, a verlos desde la razón, de modo que neutraliza su impacto emocional. Esta capacidad de transformar la interpretación de los sucesos es lo que en la actualidad se considera la raíz de muchas terapias cognitivas. En cuanto a la libertad y la riqueza, pues él vive con la paradoja de ser un filósofo rico. Séneca fue acusado a menudo de inconsecuencia, puesto que defendía la autosuficiencia del sabio y, sin embargo, acumuló muchísima riqueza. Él mismo responde en sus obras a esta crítica. No es riqueza lo que se condena, sino la esclavitud hacia la riqueza. El sabio puede poseer dinero, pero no estar poseído por el dinero. Puede administrarlo sin apego, usarlo como instrumento y desprenderse de él si la fortuna lo arrebata con la misma serenidad con la que lo recibiría. La verdadera pobreza no consiste en carecer de cosas, sino en desear constantemente más. La verdadera riqueza no consiste también para él en tener grandes posesiones, sino en contentarse con lo necesario. Con esta idea, Séneca se aproxima al ideal de sencillez de los estoicos. Lo mismo aplica al poder político y a los hombres. Solo son útiles si se ponen al servicio de la virtud o la bondad, pero son peligrosos si se convierten en fines en sí mismos. En realidad, la enseñanza es clara. Todo lo externo es indiferente, ni bueno ni malo en sí. Lo único que reviste valor moral es el uso que hacemos de ello, la actitud con que lo acogemos. Este principio estoico se radicaliza en sus escritos como un modo de blindar la libertad interior frente a las inclemencias de la fortuna. La amistad y la comunidad del alma
es algo importante para él. Séneca no concibe al sabio como un ser aislado. El sabio puede bastarse a sí mismo, pero aún así busca la amistad porque en ella se refleja la virtud o la bondad. La amistad es un ejercicio de vida compartida, no por interés, sino por afinidad. En su correspondencia con Lucilio se muestra la calidez de su visión. El amigo es un interlocutor privilegiado, alguien en quien reflejar el propio progreso filosófico, un compañero de camino en la búsqueda de la sabiduría. La amistad verdadera es estable, libre de cálculo, sostenida por el afecto y por la convergencia en la rectitud de vida. Así Séneca equilibra el énfasis estoico en la autosuficiencia individual con el reconocimiento de que la vida humana solo puede florecer plenamente en el contacto profundo con otros. En cuanto al retiro y la vida pública, en la filosofía de Séneca aparece una tensión constante en relación con la reflexión sobre si el filósofo debe replegarse en el retiro, otium, o participar en la vida pública, negotium. Por un lado, reconoce la nobleza de servir al Estado y la necesidad de participar en asuntos comunes si las circunstancias lo permiten. Por otro lado, advierte el peligro de la corrupción y la servidumbre que se derivan del poder político. Su propia vida muestra de una manera muy clara esa ambivalencia. Un filósofo llamado al servicio del poder que termina retirándose decepcionado y que en sus cartas aconseja a Lucilio dedicarse a la filosofía y no dejar que la ambición política lo devore. Parece claro que la inclinación más genuina de Séneca se dirige al estudio y a la meditación, pero reconoce que no siempre es posible retirarse sin más y que cada cual debe cumplir el papel que el destino le asigna. La muerte también la entiende como maestra de la vida. La reflexión sobre la muerte ocupa un lugar central en sus libros, en sus escritos. Para la mentalidad moderna puede resultar incómodo, pero para Séneca es liberador. Pensar en la muerte con frecuencia nos hace libres. Quien aprende a morir ha desaprendido a temer. El miedo a la muerte es la base de todas las esclavitudes, de todas las ambiciones y angustias. El sabio, en cambio, podemos decir que incorpora la muerte como parte natural de la vida. No importa cuántos años tenga, cada día puede ser completo si se vive con conciencia. Así, el pensamiento de Séneca cumple una función también terapéutica. Nos prepara para vivir intensamente. La muerte no es un mal, sino una necesidad, y aceptarla con serenidad es el culmen de la sabiduría. La forma en que afrontó su propia ejecución ordenada por Nerón fue un testimonio de coherencia. Mostró que había practicado durante toda su vida la preparación para ese momento y que lo recibía sin desesperación. En comparación con Epícteto y Marco Aurelio, podemos decir que si comparamos a Séneca con otros estoicos tardíos, como los ya citados, aparece una diferencia estilística e incluso de enfoque en sus escritos. Epicteto, esclavo liberado, insiste en la absoluta división entre lo que depende de nosotros y lo que no, y su estilo es oral, directo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, reflexiona consigo mismo en su soledad imperial en un tono íntimo y casi melancólico. Séneca, en cambio, combina filosofía con literatura y su tono es a menudo dramático, cargado de aforismos brillantes y metáforas intensas. Sus cartas y diálogos tienen la intención de persuadir, de curar, de exhortar, y hay en él un interés más retórico heredado de su formación y también un sentido estético que hace de sus textos auténticas piezas literarias. En cuanto al contenido, comparte con Epicteto la centralidad del control interior y con Marco Aurelio la reflexión sobre la fugacidad de la vida, pero tal vez aporta un ingrediente distintivo, el arte del estilo como vehículo de la verdad filosófica, lo cual le permite proyectarse con tanta fuerza hasta hoy. Y en ese sentido también hay que destacar la originalidad de Séneca, que se nota en su prosa breve, cortante, llena de sentencias. A diferencia de los griegos que elaboraban razonamientos extensos, él prefiere el impacto inmediato. Escribe como quien conversa con un discípulo, como quien lanza un dardo al alma para sacudirla. Su influencia se expandió enormemente en la Edad Media y el Renacimiento. Humanistas y escritores encontraron en él un modelo de moralismo elevado y de estilo elegante. En la literatura española del siglo de oro, por ejemplo, se detecta la huella senequiana en autores como Quevedo, por ejemplo, y en la modernidad ha sido considerado un precursor de la reflexión existencial, precisamente porque contra otros planteamientos
posibles centra su mirada en la finitud humana y en el valor del presente. Por lo tanto, es claramente existencialista antes de que surgiera el existencialismo. Hoy seguimos enfrentando las mismas tensiones que diagnosticaba Séneca: la prisa, la dispersión, la codicia, el miedo, el apego a bienes externos, la ansiedad por el futuro. Su mensaje es radicalmente actual. El tiempo es lo único que posees, úsalo bien, no dejes que las pasiones te esclavicen, acepta la muerte y encontrarás libertad, cultiva la mente, la amistad y la serenidad. La psicología positiva y las terapias modernas inspiradas en técnicas cognitivas han redescubierto a los estoicos justamente en este punto. Diríamos que esto es lo fundamental de Séneca. Por supuesto, su filosofía sigue siendo actual por todo lo ya dicho. Muchas gracias a todos los que me han seguido en este vídeo y decir que el que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo. Gracias.